Bienvenido a Leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿qué te sube el ánimo después de un mal día? Déjame tu respuesta ahí en la caja de comentarios. Hoy te presento el caso de Joan Bennett, etiquetada como la niña más hermosa del mundo, un caso que se convirtió en un crimen frustrante y misterioso ocurrido hace 26 años en Estados Unidos. Pero sin más dilaciones, comencemos. Yo soy Tesla y esto es Test Misterios. Después de celebrar con unos amigos la cena navideña del 25 de diciembre, regresaron a su casa porque al día siguiente viajarían a Michigan. El 26 de diciembre, Patricia se despertó a las 5 a.m. y se dirigió a la cocina en la planta baja para prepararse un café. La mujer observó una nota escrita en varias hojas y dejada en uno de los peldaños de la escalera. Se trataba de una nota de rescate. En ella se daban las instrucciones para recuperar a su pequeña niña de tan solo 6 años. Este fue el inicio de la peor de las pesadillas para la familia Ramsey, para las autoridades y para la comunidad que siguió este complicado caso. En este punto, Patsy, en estado de angustia, llamó al 911 a las 5:50 am para informar la desaparición de su pequeña Joan Bennett y el descubrimiento de la nota de rescate. Además, la mujer llamó a familiares y amigos para darles la impactante noticia y recibir su apoyo. Joan Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1996 en Atlanta, estado de Georgia, hija de John Ramsey, un prestigioso empresario estadounidense, presidente de la empresa de servicios informáticos Access Graphic. Su progenitora, Patricia Ann Ramsey, ganadora del concurso de belleza en Virginia en 1977. Al parecer, la madre de la pequeña puso todo su empeño por convertir a la pequeña en ganadora de muchos concursos de belleza. En los medios de comunicación se le describía como la niña que jugaba a ser mujer adulta y glamurosa. A su corta edad ya había sido ganadora de varios concursos de belleza como Little Miss Colorado, American Royal Miss National, Teeny y Miss Beauty, entre otros. Una pequeña con muchos atributos que se perfilaba como una gran estrella en el escenario. Una pequeña encantadora que se había robado el corazón de muchos habitantes de Colorado. Al parecer, su mamá y su abuela Nedra, quien también había sido reina de belleza, estaban obsesionadas en convertir a la pequeña en la futura Miss America. Así que desde muy pequeña el maquillaje, el vestuario y la pasarela arrebataron la infancia de la mini reina Joan Bennett. Después de que la policía recibiera la llamada, tardó pocos minutos en llegar a la residencia de los Ramsey. Patsy, John y Burke, de 9 años, la familia de la pequeña, eran los únicos que se habían quedado con ella la noche anterior. La policía leyó la nota de los secuestradores. Esta contenía instrucciones para no contactar a las autoridades, advirtiendo que de ser así, matarían a la niña. Además, los presuntos secuestradores especificaron que se contactarían entre las 8 y las 10 de la mañana para continuar con las instrucciones de la entrega de la suma de $118,000 que exigieron por el rescate de la pequeña. Sin embargo, el tiempo avanzó y el reloj marcó la 1 de la tarde y los Ramsey no recibieron la tan esperada llamada. En este punto, después de 7 horas, la policía solicitó al padre de la niña que revisara nuevamente la casa a fin de encontrar una pista o algo inusual que se les hubiera pasado por alto. La policía solo había acordonado la habitación de la niña. El resto de la casa no fue registrada. John, acompañado de Fleet White, un amigo de la familia, inició la tarea. Cuando John bajó al sótano, encontró el cuerpo de su hija detrás de una puerta con cerrojo. Se trataba de una habitación que rara vez se utilizaba. La niña fue encontrada tendida en el suelo boca arriba.
La escena resultó desgarradora. La pequeña estaba envuelta en una manta blanca, con una cinta adhesiva sobre su boca y un cordón alrededor del cuello y las muñecas. Además, presentaba una herida en su cabeza y su pequeño cuerpo tenía marcas y arañazos. En este punto se confirmó que la pequeña siempre estuvo dentro de la residencia. Se especuló que los presuntos secuestradores habían abandonado el cuerpo sin vida de la pequeña John Bennett en el sótano. Además, la autopsia reveló que la niña fue estrangulada con un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo presentó una fisura de 8 centímetros y presentaba traumas cerebrales. La causa oficial de la muerte fue asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo-cerebral, aunque no se comprobó si hubo agresión íntima, pero sí se encontró evidencia de lesión vaginal. Después de abrirse la investigación, la mansión de los Ramsey fue inspeccionada en forma exhaustiva. La policía encontró objetos como un bate de béisbol de metal, una enorme linterna que se encontró en la cocina que los investigadores relacionaron con el crimen porque coincidía con la herida craneal de la pequeña John Bennett. La detective que estuvo inicialmente a cargo, Linda Arndt, descubrió que había una ventana abierta en el sótano. Probablemente se trataba del lugar por donde ingresó el secuestrador. Sin embargo, alrededor había polvo y telarañas intactas, lo que hizo suponer que ningún intruso entró por dicha ventana. La ventana tenía un vidrio roto que, según John Ramsey, estuvo así durante mucho tiempo. En este punto se investigó la nota del secuestro y se descubrió que el papel utilizado provenía de un cuaderno que fue dejado en el mismo lugar donde lo encontraron junto con el bolígrafo. El lingüista forense Jim Fitzgerald creó un perfil del autor de la carta. El resultado estimó que probablemente fue escrita por una mujer de más o menos 30 años, de buena educación y con lenguaje maternal. Se supo que la familia Ramsey había contratado un abogado antes de iniciar la investigación. En este punto, los principales sospechosos fueron los 3 integrantes de la familia de John Bennett. Veamos. A John Ramsey se le inculpó porque, según el testimonio de su amigo Fleet White, John gritó antes de encender la luz del sótano y descubrir el cuerpo de la niña. Además, se tuvo en cuenta que John parecía empeñado en contaminar la escena del crimen al mover el cuerpo de la niña. Se especuló que John abusaba de su propia hija y que él había llevado a la niña hasta el sótano para abusar de ella y que accidentalmente la había golpeado. En cuanto a la madre, Patricia Ramsey, se supo que deseaba convertir a su hija en una mujer perfecta. Por esta razón se le hacía intolerable que la pequeña aún mojara su cama en las noches. Supuestamente la madre estaba hastiada con esta situación y se especuló que en un ataque de ira había empujado a la niña y ésta se había golpeado accidentalmente, causándole la muerte. Y para terminar estaba su hermano Burke, un niño de 9 años con antecedentes de agresión hacia su pequeña hermana. Se especuló que el niño sentía celos por John Bennett, ya que toda la atención de sus padres era para la pequeña. Además, según las investigaciones, Burke en una ocasión había golpeado a la niña en su rostro con un palo de golf y la niña tuvo que someterse a una cirugía estética. Además, se encontraron restos de piña en el estómago de la pequeña, la fruta preferida de su hermano. Así que se especuló que esa noche habían tenido un altercado los dos hermanos por un plato que contenía piña y tenía las huellas dactilares de Burke. Al parecer, el chico había tomado la linterna y golpeado a la niña en la cabeza, causándole así una fisura y posteriormente su muerte instantánea. Cualquiera de estas teorías explica el por qué el padre habría contaminado la escena del crimen buscando encubrir a Patsy, a Burke o a él mismo. Una investigación larga que no condujo a ningún resultado y que dividió la opinión pública a favor
y en contra de los Ramsey. Según los investigadores, en la cinta que tapaba la boca de la niña se encontró un hilo del traje que la madre había usado en la noche anterior. Además, los Ramsey aseguraron que Burke estuvo dormido toda la noche y, a pesar del ruido del día siguiente, despertó tarde esa mañana del 26 de diciembre. Sin embargo, después de escuchar la grabación de la llamada al 911 realizada por la madre, se escuchan varias voces. Una de ellas es la del pequeño Burke. Otro dato inquietante es la maleta azul encontrada en la escena del crimen, debajo de la ventana. En ese momento los Ramsey dijeron desconocer la procedencia de esa maleta y se especuló que allí esconderían a la niña para sacarla de la residencia. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron que después de alguna investigación se supo que la maleta pertenecía a John Andrew, quien era hijo de John y su primera esposa. El joven fue descartado como sospechoso, porque en el momento en que ocurrieron los hechos del crimen, se confirmó que John Andrew no se encontraba en la ciudad. Al parecer, la niña fue agredida íntimamente, ya que presentó lesiones en la vagina y, según el reporte médico, manchas de sangre en sus interiores. Su apertura vaginal era 2 veces más grande que la de una niña normal y este reporte médico hizo pensar que la niña había sido sometida a abuso con anterioridad. En cuanto a la carta encontrada, resulta extraño la formalidad en que fue escrita, dirigida en su encabezamiento al señor Ramsey. Resulta muy extraño que el presunto secuestrador pidiera una suma de $118,000, justamente el mismo valor de un bono recibido por John el fin de año. Es bastante incómodo leer los consejos que el secuestrador escribe con respecto a que será una entrega agotadora y que le recomienda descansar. Además de las instrucciones, denotan una constante amenaza de muerte si no se cumplen, lo cual me resulta bastante inconveniente si se supone que lo más importante para un secuestrador es garantizar la vida de la persona secuestrada. En fin, un escrito muy largo del pequeño grupo de residentes extranjeros que se atribuyeron el secuestro. Me resulta inexplicable el hecho de que los presuntos secuestradores abandonaron el cuerpo de John Bennett, renunciando así al dinero del rescate. Lo más lógico es que se hubieran llevado el cuerpo e insistieran en el pago de los $118,000. Durante el año 1997, los investigadores se centraron en interrogar a los sospechosos, análisis de pruebas de sangre y de ADN de los posibles implicados en el crimen. En 2002, uno de los investigadores, Lowe Smith, identificó a Gary Howard Oliva, un delincuente sexual registrado que vivía cerca de la residencia de los Ramsey, como sospechoso. Sin embargo, la CBS News informó que la policía reportó que el ADN de Oliva no coincidió con el de las muestras encontradas en la escena del crimen. En el año 2000, los Ramsey se sometieron a la prueba del detector de mentiras y salieron completamente inocentes. Para el año 2006, Patricia, la madre de John Bennett, falleció a la edad de 43 años por cáncer de ovario. En 2016, un hombre de Georgia llamado John Mark Carr fue arrestado en Tailandia después de haber confesado falsamente que había asesinado a la pequeña John Bennett. El ADN de Carr no coincidió con las evidencias encontradas. Burke, el hermano de John Bennett, ahora de 34 años, resolvió una demanda de difamación contra la CBS por $750 millones. Después de 25 años, los investigadores han revisado más de 21,000 pistas, cartas y correos electrónicos, han procesado más de 15,000 pruebas, han viajado por 19 estados realizando más de 1,000 entrevistas y al día de hoy el caso de John Bennett continúa inconcluso. Creo que en 1996 Boulder no tenía un departamento de homicidios simplemente porque no tenían muchos casos de asesinatos.
En este punto, esto explicaría por qué se cometieron tantos errores técnicos como permitir que la escena del crimen fuera alterada por John Ramsey. Después de analizar este caso, creo que ninguno de los interrogantes y tampoco ninguno de los integrantes de la familia tenía una razón de peso para asesinar premeditadamente a la niña. John fue investigado y la policía no encontró ninguna evidencia contundente para culpabilizarlo de incesto y homicidio. Por otra parte, el hecho de que la pequeña mojara su cama no era una razón de peso para que Patricia golpeara a la niña, ocasionando una muerte accidental. Y en cuanto a su hermano Burke, aunque mucha gente cree que él es culpable, pienso que, además de que fue sometido a muchos interrogatorios con la policía y profesionales de la psicología, y Burke siempre se sostuvo en su inocencia. Si hubiera sido culpable, teniendo en cuenta que era un niño y bajo la presión de los especialistas, perfectamente pudiera haber terminado confesándose. Eso nunca sucedió. Además, el padre no tendría que haber alterado la evidencia por encubrirlo, ya que tenía 9 años, no hubiera sido arrestado. Sin embargo, déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios sobre este caso. Eso ha sido todo por el video de hoy. Te dejo con la frase de George Bernanos: el asesinato perfecto es el olvido. Regálame tu cósmico like y que las dudas te acompañen, leyenda. Nos vemos en el próximo video.